Madera, hígado, primavera, parte 1. La dinámica energética madera está vinculada a la primavera, que es la estación del renacer, del desarrollo impulsivo y creciente, de la plena vitalidad y la frescura. Los chinos denominaron a este periodo el primer movimiento y se representa cuando la energía se abre, se expansiona y comienza a moverse con fuerza. La madera rige el crecimiento, el desarrollo, el desplegamiento y el desbloqueo. Los días comienzan a ser largos y nos induce a la renovación, al cambio, a la creatividad y a iniciar nuevos proyectos. Su biodinámica energética tiene un movimiento centrífugo y de expansión, es templada y rápida. El reino mutante madera está asociado al hígado. A este órgano se le compara con un general del ejército porque se responsabiliza de la afluencia uniforme del chi y de la planificación global de las funciones corporales. Sus funciones principales son almacenar y asegurar y regular la cantidad suficiente de sangre y el flujo de chi o energía necesaria para abastecer a los tejidos. Además, nutre e hidrata los tendones a través de una abundante circulación de la sangre, influyendo en su correcta movilidad y flexibilidad y aumentando su capacidad de contraerse y relajarse. Su energía se manifiesta en las uñas. Si el flujo de la sangre del hígado es normal, las uñas estarán fuertes, brillantes e hidratadas. Por otro lado, el hígado se abre en los ojos. Si la sangre del hígado es abundante, los ojos tendrán suficiente humedad y se fortalecerá y garantizará la capacidad para ver. Pero si hay insuficiencia, puede aparecer sequedad en los ojos, visión borrosa, miopía o estrabismo. La víscera relacionada con el hígado es la vesícula biliar y dependen entre sí mutuamente. Además de favorecer el proceso digestivo liberando la bilis que le suministra el hígado, estos dos órganos garantizan la movilidad y dinamismo a los tendones, a través de la sangre suministrada por el hígado y el chi o energía suministrada por la vesícula biliar. Por otro lado, la vesícula biliar controla la toma de decisiones y le da a la persona coraje y audacia. Una vesícula biliar débil deriva en indecisión, timidez y lleva al desánimo ante las dificultades. A nivel espiritual, la energía llamada Jung reside en el hígado, cuyo significado es energía etérea, y se relaciona con el subconsciente y los sueños. Esta energía se mueve a través de la sangre y su energía yin influye también en la capacidad de planificar la vida y de darle un sentido. Es responsable de la calidad y duración del sueño. Durante el día habita en los ojos y por la noche da vida a los sueños. Esta energía etérea es la mensajera de la mente a la que aporta constantemente imágenes, ideas, imaginación, creatividad, planes y deseos, tanto desde el interior, a través de la intuición e inspiración, como desde el exterior, con las relaciones sociales. La actividad de este nivel espiritual llamado Jung depende de su nivel de tránsito y movilidad. Si está en defecto, se refleja en apatía y si está en exceso, en agitación. Por tanto, es responsable del equilibrio emocional. Alimenta el sentido de dirección en la vida, la planificación y la visión de futuro. La influencia emocional de la fase madera, cuando está en equilibrio,
Nos aporta creatividad, imaginación, movilidad, iniciativa, paciencia, bondad, benevolencia, compasión, perseverancia, flexibilidad, tolerancia y capacidad de visión. Por el contrario, cuando no está en equilibrio se produce un estancamiento que puede conllevar intransigencia, impaciencia, excitación, rabia, ira, agresividad, inmovilidad, estancamiento, frustración, rigidez o irritabilidad. En Japón, los resultados de los estudios llevados a cabo sobre la influencia del contacto con la naturaleza, por ejemplo a través de los baños de bosque, demuestran que esta práctica o similares como el senderismo tienen efectos beneficiosos en la calidad del sueño, el estado de ánimo, la capacidad de concentración o la reducción de los niveles de estrés. El estrés crónico puede contribuir al desarrollo de trastornos como la ansiedad, la depresión o el insomnio, entre otros. También puede provocar otros problemas fisiológicos como presión arterial alta, tensión muscular y disminución de la respuesta inmunitaria. Por tanto, pasar tiempo en la naturaleza, lejos de la tecnología moderna y las grandes ciudades, puede mejorar la salud física y mental al reducir los efectos del estrés en el cuerpo. El hígado vibra precisamente en la frecuencia de luz del color verde. Tienes más información sobre esta dinámica energética y sobre los movimientos en la descripción del vídeo.